Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de los usos horarios en que vean el programa. Saludo a toda Hispanoamérica y a los latinoamericanos que viven en cualquier parte del mundo. Bienvenido a este nuevo espacio de Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Les invitamos a suscribirse, compartir este episodio, enviarnos sus comentarios para seguir tejiendo este espacio de reflexión y encuentro. Hoy, lamentablemente, nuestro querido amigo José Rafael Herrera no podrá acompañarlos porque tiene algunos problemitas de salud. Desde este rincón de la palabra le enviamos nuestros mejores deseos para una pronta recuperación, con la certeza de que pronto estará de vuelta, iluminándonos con su sabiduría. Hoy nos acompaña un invitado que es a un tiempo faro y cartógrafo, un hombre que ilumina y dibuja mapas en la penumbra de nuestro tiempo. Hace casi 4 décadas, cuando yo era un joven que apenas cruzaba los umbrales de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, él fue el primer maestro que me tendió un espejo para mirar el mundo. En aquella clase inicial de historia de la filosofía, su voz, serena pero cargada de fuego, no dictaba verdades, sino que trazaba preguntas como quien dibuja un boceto de utopías en la arena. Aquel encuentro no fue solo una lección, fue una invitación a habitar el pensamiento como una plaza viva, un diálogo que transformaba la marginalidad en centro, la duda en posibilidad. Hoy tenemos a Wolfgang Hill, doctor y licenciado en filosofía en la Universidad Central de Venezuela, fue exdirector de la escuela, que forjó generaciones inquietas. Es un pensador que no teme ensuciarse las manos en la arcilla de lo cotidiano. Su libro, El mapa de la ciudad ideal, publicado por la Universidad de Barcelona, es más que un tratado, es un gesto valiente, un lienzo donde la filosofía se convierte en un mercado bullicioso de ideas, en una ciudad tejida en los encuentros de la palabra. Como colaborador de Prodavinci, sus escritos son murmullos lúcidos que alumbran las grietas de nuestra modernidad, recordándonos que pensar es un acto de resistencia, un bordado colectivo que da forma a lo que aún no existe. Hoy, desde el doctorado en filosofía de la Universidad Simón Bolívar, Wolfgang Hill sigue siendo ese maestro que no impone, sino que conversa. Hablar con él es como sentarse al atardecer en una plaza con un café en la mano, mientras las ideas danzan y el mundo parece por un instante más habitable. Su filosofía no es un castillo en el aire, sino un espacio donde lo marginal se vuelve centro, donde la pregunta es más valiosa que la certeza. Nos invita a imaginar una ciudad ideal, no como un sueño lejano, sino como un diálogo que se construye en cada palabra compartida. Prepárense para una conversación que no busca clausuras, sino apertura. Wolfgang Hill nos convoca a trazar juntos el mapa de una ciudad que vive en la pregunta que nos une, en el coraje de seguir pensando, en la certeza de que la filosofía es ante todo un encuentro con la vida. Bienvenidos a este diálogo. Muy buenos días, Wolfgang, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy conmovido por tus palabras, aunque me parecen que se refieren a otra persona y no a mí. Pero, pero gracias de todas maneras. ¿Por qué? ¿Por qué dices Gracias. eso? Bueno, porque me parece que me pinta con unos méritos que creo que no tengo. No, por supuesto que sí los tienes. Los que te conocemos lo sabemos. Ah, bueno, ok. Gracias, gracias, gracias por Bueno, esa. Wolfgang, coméntanos, quisiéramos empezar un poco contando tu vida. ¿Cómo fue eso que elegiste filosofía? Allí por los años finales de los 70 empiezas a estudiar filosofía en un país Sí, donde se estaba desarrollando
bueno, una bonanza petrolera, la idea era cosas más prácticas, ¿por qué no medicina? ¿Por qué no ingeniería? ¿Por qué filosofía? Bueno, esa es una pregunta que yo nunca me he hecho y nunca me la he hecho, o sea, como una pregunta existencial. Sí me la puedo haber hecho como una pregunta técnica, pero como una pregunta existencial nunca me la he hecho, porque yo creo en mi caso, por lo menos en la filosofía, yo no elegí la filosofía me eligió a mí. ¿Cómo es eso? Es decir, Cuéntanos. sí, es decir, eh, primero yo tuve la suerte de que mi casa, a pesar de ser una familia de clase media baja, eh, tal vez más baja de lo que me gustaría presumir, pero que mi papá era muy culto, era autodidacta. Mi papá era autodidacta, era funcionario, él trabajaba para el gobierno siempre, siempre trabajaba en algún ministerio, pero era una persona que tenía aspiraciones intelectuales y siempre me regalaba enciclopedias. Yo era el niño de las enciclopedias. Y lo peor es que me hizo adicto a las enciclopedias. Entonces, eh, yo me divertía. Siempre estaba entre las tiras cómicas de Batman y Superman y las enciclopedias. Y después tuve una fuerte crisis de adolescente, cosa que no es muy original. Y ahí este, el sentido de la vida, leyendo cosas que uno no debería leer, Nietzsche, Dostoyevsky, y con un gran indigestión mental que nadie en mi familia me entendía, y yo tampoco, y sentía que estaba destinado a la filosofía. Oye. ¿Y Tuve por años qué? así de... Ajá. la- eh, eh, Quizás la vocación por la enciclopedia, esa adicción te llevó a dedicarte a la historia de la filosofía, porque recuerdo que tú fuiste el que me diste, mi primera clase la recibí contigo en historia de Sí, la sí. filosofía Bueno, uno. te pido perdón por eso. Bueno, Este, si tienes alguna deformación, te pido perdón. No, lo que te quería preguntar es por qué esa vocación hacia la historia. Dinos la importancia de la historia de la filosofía. Bueno, eso tiene una respuesta, vamos a poner, digamos, científica y una respuesta personal psicológica. La respuesta científica es que la relación que tiene la filosofía con su historia no es la misma relación que tienen las otras ciencias, las otras disciplinas. Es decir, se puede ser un matemático sin saber la historia de la matemática. O un químico, o un físico, o un abogado. Pero, claro, los mejores abogados, los mejores físicos, los mejores químicos, conocen conocen la historia, pero eso es como un agregado. Mientras que nosotros, los filósofos, la historia es constitutiva, ¿Por qué? porque no podemos dejar de pensar sin nuestra historia. Danos un ejemplo Entonces, para las personas que no conocen la filosofía para que se pueda comprender. bueno, yo tampoco la conozco mucho. Tengo que respetar que más de 40 años de clase todavía no conozco mucho, pero lo que pasa es que cuando uno piensa es imprescindible irse a Platón, a Aristóteles, a Heráclito o a cosas más cercanas, a Descartes, a, a Sartre, a Camus. Es decir, no podemos pensar fuera de esos. La cancha tiene unos límites, ¿verdad? Y en esos límites están nuestros, ¿verdad? Los gigantes sobre los que nosotros nos montamos en sus hombros. Entonces, por Mire, eso Wolfgang, y cuéntame algo.
¿qué crees tú que tuviste excelentes profesores que fueron muy importantes en Venezuela? ¿Qué aportes tú crees que empezaron, que tuvo la Escuela de Filosofía para Venezuela, para la Universidad Central? eh, Siendo tú joven, estamos hablando en tu juventud. Sí, 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 sí. Eh, bueno, te voy a contar una anécdota que creo que vale la pena divulgar. Cuando yo tenía como 18 años, estrenaron La Naranja Mecánica, la película Naranja de Stanley Kubrick, basada en la novela de ciencia ficción, ¿verdad? De que lleva el mismo nombre. Y me reventó, ¿verdad? El cerebro. Estuve pensando en las imágenes durante muchísimo tiempo. Es más, yo quería ser director de cine. A veces creo que terminé filosofía como director de cine frustrado. Okay. Y me recuerdo que en el papel literario apareció un artículo de Juan Nuño sobre la naranja mecánica, que era tan extraordinario que me terminó de reventar el poquito cerebro que me quedaba bien. Era maravilloso, era maravilloso. Una de las butats, de las ocurrencias de Nuño, que tenía una gran pluma y un humor muy ácido, dijo, se ha criticado mucho esta película por su violencia, parece, pero que no es más violenta que un dibujo animado de Tom y Jerry. Okay. Y ahí me quedó Juan Nuño, yo seguí leyendo a Juan Nuño en lo que podía en el Nacional, porque el Nacional era el periódico de casa, pues, nos habíamos acostumbrado al Nacional, porque mi papá era lector del Nacional. Y eso quedó ahí. Para mí, Juan Nuño era tan solo un nombre impreso en un periódico. Y cuando me inscribí en la Escuela de Filosofía, años después, resulta que es uno de mis primeros profesores. En esa época, Juan Nuño daba lógica. Él había pasado, había dejado, él daba Platón, era el que daba Platón antes. Pero ya lo había dejado y le había dado por la lógica y él estaba de jefe de departamento de lógica y filosofía de la ciencia. Y aquellas clases de lógica eran una maravilla, porque la lógica, que puede ser algo muy árido, él le daba carne. Y la carne era con la historia, con la cultura, cada cosa que hablaba, si era Aristóteles, etcétera, lo enriquecía. Lo enriquecía con datos, con conexiones, eh, con agudezas. Y al comienzo, yo estuve muy tentado de la historia, perdón, de la lógica. Es más, yo fui preparador de lógica. Mi primera, Fíjate, mi primera actividad docente fue como preparador de lógica, no como preparador de historia. fíjate. Sí. Pero luego me fue este, sin Nuño, porque Nuño se jubiló. Sin Nuño, la lógica perdió como el encanto. Entonces me di cuenta que era él era el mago que sacaba el conejo del sombrero. ¿Ya? Y yo no estaba todavía para sacar conejos del sombrero. Entonces, viene la segunda cuestión. ¿Por qué historia? Por una cuestión que me quedó pendiente de la respuesta anterior. Le dije que hay dos razones para la historia de la filosofía. Una de ellas es la científica, que es la que hablamos, que es espero que los convenzan, por lo menos es la que yo me trato de convencer a mí mismo con esa. Y la segunda es la razón mía personal y psicológica, ¿no? Que es que yo necesito entender las cosas en su contexto histórico. O sea, yo no me decidí por la historia de la filosofía para enseñar historia de la filosofía. Yo me metí en historia de la filosofía para aprender historia de la filosofía. Todavía estoy en eso. Sí. Y estoy preguntando, bueno, ¿esto cuándo se acaba? ¿Esto cuándo se acaba? ¿Para qué me metí en esto? Si esto no se termina nunca.
claro, tengo la visión del turista, ese turista que pasan por Europa y que dice, si es martes, es Bélgica, porque lo llevan en el autobusito rápido, ¿no? Entonces, lunes París, martes Bélgica, miércoles Austria, así. Yo considero que yo tengo una visión de historia de la filosofía esa, de turista norteamericano en Europa que va por su Pullman, por tu Pullman. Pero el problema es la profundidad. Entonces, la profundidad a uno se le va varias, varias encarnaciones. Es decir, tiene que reencarnar varias veces para poder dominar toda la historia. De todas maneras, bueno, ahorita estoy tratando de calmarme, si no, bueno, esto ya será, esto va para largo. Pero por lo menos creo que tengo unos retratos hablados de las etapas más importantes. Qué Sobre todo la bueno. griega, que fue la que me dediqué. Ahora que mencionas los griegos, dinos la importancia del estudio de la cultura griega para la democracia en cualquier parte del mundo, sobre todo en Occidente. ¿Cuál fue su influencia? ¿Qué rescatarías tú de ellos para el mundo contemporáneo? Bueno, ahí yo trato siempre de ser muy equilibrado, pero ahí se me acaba el equilibrio. Ahí me pongo tendencioso. Y me pongo tendencioso porque digo, es que ahí es que está la democracia, el pensamiento democrático no puede prescindir de la filosofía antigua. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ahí es que está el culto al logos. Entendiendo logos, ¿verdad? Eh, no como una entidad abstracta y abstrusa, sino como el principio de lo que llama Whitehead, la persuasión contra la fuerza. Es decir, persuasión, lo que pasa es que persuasión es una palabra vaga que uno dice, bueno, es que los demagogos me persuaden también. Sí, pero aquí estamos entendiendo persuasión en un sentido más restringido. Persuasión en el sentido dialógico. Es decir, así como este programa, ¿verdad? Intenta ya en su subtítulo recuperar el diálogo, ¿no? Entonces, la filosofía griega es su gran aporte a la filosofía occidental, a la cultura universal, es la importancia del diálogo. Y sin ¿Y cuál es diálogo esa no hay civilización. importancia? ¿Y ¿Qué es cuál la es esa civilización? importancia? La importancia es la civilización. ¿Por Sin qué? diálogo no hay civilización. Porque hablando se entiende la gente, o sea, para decirlo de una manera más sencilla. Ujú. ¿Ah? Hablando se entiende la gente. Y cuando la gente no deja de hablar para entenderse, entonces caemos en la barbarie. Ok. Y fíjate, u- u- alguien que leyese los diálogos de Platón, estoy pensando en un estudiante de primer semestre de filosofía, estos diálogos que no terminan nunca en conclusión, o sea, que los diálogos no concluyen, terminan siempre abiertos. ¿Por qué eso? Bueno, eso pasa sobre todo, claro, pero no quedan de igual de abiertos. Hay unos que van cerrando, hay unos que cierran un poco más, pero nunca cierran completamente. En eso tienes razón. Los diálogos primeros, los diálogos socráticos, los diálogos que se llaman socráticos, o diálogos de juventud de Platón, no de juventud de Sócrates, sino de juventud de Platón, este, son llamados también aporéticos, es decir, no terminan en nada, pero sí tienen un resultado. El resultado no es positivo, el resultado es negativo. Es decir, por aquí no van las cosas. Entonces nos deja abierto hacia dónde va. Y poco a poco, ¿verdad? Se va descubriendo que lo que se va es en busca de los valores, que la Trinidad platónica es el bien, la verdad y la belleza.
Entonces, la búsqueda del bien, o sea que si el diálogo está iluminado por el bien, la verdad y la belleza, entonces el diálogo va bien, la cultura va bien y vamos hacia la civilización. Ahora, Claro, hay como un... esto es una forma, esto no está dicho en Platón, no está dicho en Platón, esto tiene que, Platón nos permite que lo descubramos. Ah, perdón. eh, eh, hay una idea y una imagen del filósofo digo yo, en el vulgo, que es una persona que está como pensando fuera de lo real, como que se está todo el día viendo hacia el cielo y Sí, construyendo ideas fuera de lo real. Frente a esa imagen del filósofo, ¿qué nos dices tú? sí. Bueno, les voy a decir lo que dice Platón, que más o menos, el cual me parece una idea que suscribo. Él en el libro quinto, creo que es el libro quinto de República, él describe exactamente eso, es decir, que la reacción que tenemos hoy culturalmente es la misma que estaba en Atenas. Es decir, el filósofo es alguien que estuviera como ensimismado, pero realmente el filósofo, el buen filósofo, porque también hay otros que parecen filósofos pero no lo son, no está ensimismado, está ensimismado la mayoría de la sociedad. ¿Por qué? Porque viven en su mundillo particular, que ese es el gran problema, ¿verdad? Por ejemplo, que tenemos hoy a partir de las redes, de que hay un gran ensimismamiento. Eso los griegos lo llamaban idiota. Idiota no significa que tenga poco intelecto, o sea, como eso, sino que vive su propio mundo y vive para sí. Es decir, cree que su bien particular es más importante que el bien general. El filósofo está pensando en el bien común, en el bien general. Lo que pasa es que no se le entiende y porque la mayoría de la gente no entiende qué es lo que está pensando, es que se le considera inútil. O sea, que es exactamente todo lo contrario de lo que nos estás diciendo. Pues sí, y eso te lo estoy diciendo y lo estoy descubriendo ahora, o sea que gracias por la pregunta, porque nunca lo había dicho así. ¿Ah? Eh, Eh, sí, entonces eh, está Me invertido, parece, hay una inversión, entonces hay que poner las cosas derecho. o sea, que estás haciendo una crítica muy importante a mi juicio a propósito de la cultura, donde las redes sociales parecieran que fueran espacio de mucho diálogo, mucha apertura y por el contrario, lo que nos estás diciendo, asunto que yo comparto, es que allí las personas están ensimismadas y por el Sí, contrario se trata de pensar el bien común. ¿Y cómo se sí, logra eso? ¿Cómo tú crees que se puede impactar para que el otro salga de ese ensimismamiento? bueno, esa es mi gran preocupación vital y no tengo la receta, porque creo que la receta no existe. O sea, creo que hay que ir construyendo soluciones. Y la solución pasa, valga la redundancia, por el diálogo. Es Ok. decir, hay que crear condiciones donde el diálogo sea posible. ¿Y cuál es la diferencia de la interacción en las redes, por ejemplo, y el diálogo? Porque alguien pudiera decir, pero si yo vivo dialogando, yo vivo mandándole mensajes al otro y el otro me manda mensajes, estamos dialogando. Muy buena pregunta. Sí, lo que pasa es que una cosa es conversar y otra cosa es dialogar. Ajá, no la ¿Ah? diferencia. Sí, sí. Cuando dialogo, estoy en la búsqueda de la verdad. Cuando converso, no, porque puedo estar hablando del clima, ¿ah? Puedo querer imponer mi opinión, que es lo que usualmente pasa.
sobre todo esta cultura de la cancelación, etcétera. Este, hay muchas erinias vengadoras. En el diálogo, no, la tragedia de Orestes, la Orestiada, ¿eh? A Orestes lo persiguen unos personajes horribles que son la venganza. No son las erinias vengadoras, porque él había matado a su madre, pero él la mató con razón, porque la madre había matado al padre y lo quería matar a él también. Claro, es un gran pecado matar a la madre, y él tenía sentimientos de culpa, y lo persiguen las erinias vengadoras, y llega corriendo a Atenas, y Atenas le pide, Atenas, o sea, la ciudad de Atenas, tiene como santa patrona a Atenea, la diosa de la sabiduría, y entonces ahí se crea un juicio, donde Atenea es la juez, eh, la asamblea es el jurado, Apolo, el dios Apolo es el abogado defensor, y las erinias, el fiscal. Entonces, por un proceso, porque un juicio, si un juicio está bien hecho, ¿verdad? Triunfa la razón, porque es un diálogo donde se deben mostrar evidencias y razonamientos válidos. Si es así, entonces tiene lugar la metamorfosis de las erinias en Euménides creo que es, Euménides, que son las benefactoras. Entonces, utilizando este arquetipo griego, que uno siempre queda muy elegante usando arquetipo griego, lo que hay, ¿verdad? Usualmente en las redes, son las erinias vengadoras. Gente que en nombre del victimismo, ¿ah? Busca vengarse, busca la retaliación. Y lo importante es la justicia. Entonces, es importante entonces salirnos de la conversación o del discurso inflamado, ¿verdad? Vengativo, a la razón. Es decir, respetar al otro, respetar al otro. O sea, el diálogo supone el respeto a la, la humanidad del otro. No necesariamente, una idea perversa que existe, es que hay que respetar la opinión del otro. No, la opinión del otro tiene que ser sometida a escrutinio. Lo que tengo que respetar es la persona. Ahí, ¿Ah? ahí, Y a ahí la estás vez, haciendo, ahí estás haciendo una ¿ah? diferencia muy importante porque la mayoría de las personas sostienen que toda opinión es válida y por lo tanto tiene que ser respetada porque eso implica la libertad de expresión. Uh -huh. En- Bueno, pero es que la libertad de expresión no significa solo que cada quien exprese su opinión, sino que la pone en la plaza pública para ser discutida. Exacto. Y no Y para eso confundir hay que tener ajá, y, no confundir. y la falacia dominis, pues no confundir el ataque a la persona y no al Correcto. argumento. Exactamente. Porque eso es lo que se trata de argumentos. Y de todas maneras, argumentos se pueden tratar habría que tratarla de la manera menos vengativa posible, sino simplemente, como decía Sócrates, ponerla en estudio. Vamos a ver qué supuestos tiene esto nos lleva a esto, me lo aceptas, no me lo aceptas. Exacto. Es decir, Entonces es un que el respeto a la diálogo persona. supone, no se trata, voy a intentar traducir para público pues que desconoce esto. Y para mí Eh, también, por favor, y tradúcemelo para mí también. Ajá. eh, eh, sería que el diálogo no supone un duelo de espadas donde alguien pierde y el otro gana, sino que juntos vamos investigando sobre una temática. Exactamente.
Claro, porque el que uno pierde y otro gana es lo que llama la erística, que era lo típico de la sofística. En el fondo, en el fondo es el ego. Es decir, cuando está eso es un problema de ego. Es decir, yo tengo una opinión y quiero que mi opinión venza sobre todas las opiniones. El diálogo no. En el diálogo se va más arriba del ego. ¿No? Se intenta superar el ego porque yo no soy mi opinión. Yo lo que ando es buscando la verdad y mi verdad tiene que entrar socráticamente, porque tengo que reconocer que Sócrates es mi santo patrón. Este, tiene que entrar en un proceso de búsqueda de la verdad. Si entramos en un proceso de búsqueda de la verdad, nuestras opiniones iniciales tienen que ser puestas en suspenso para ver si hay una opinión final que es mejor que nuestra opinión inicial. Decir en el fondo lo que estamos conversando es el espesor de la vida democrática. Claro. Y eso están los griegos, porque los griegos eran unos señores que vivieron allá hace 2500 años, donde lo único que había era reyes, en verdad, en monarquía absoluta, y estos loquitos en una península ahí del Mediterráneo inventaron la democracia. Claro, una democracia imperfecta, pero es que la democracia siempre es imperfecta. Los únicos que presumen de ser perfectos son las dictaduras, pero la democracia reconoce su imperfección y que está en un proceso continuo de perfectibilidad. Esto me parece a mí sustancial para, para pensar los supuestos y los fundamentos de la vida en común, ¿cierto? Sí, claro, claro, la vida asociada. La vida asociada depende de esto. La vida de alta calidad, porque Whitehead tenía tres distinciones sobre la vida. Hay sobrevivir, vivir y vivir bien. Entonces, para vivir bien requerimos civilización. Y civilización es donde esto es posible. Es decir, donde el diálogo somete a la fuerza. Es decir, que diríamos que el espesor democrático está donde se construye un diálogo respetando la diferencia, pero donde esa diferencia del otro me constituye porque juntos podemos buscar en esa interacción el bien común. Sí, exactamente. Tenemos que estar, ¿verdad?, bajo la carpa, la carpa del bien común. Okay. Y cuéntame, quisiera avanzar en mezclar esta conversación teórica con asuntos prácticos. En los 80, por ejemplo, ya eras profe, ya Venezuela estaba, bueno, empezó la crisis en el 82, ¿verdad? Con aquel famoso Viernes Negro. Y, Sí. y ¿cómo tú viste el diálogo en esa época? O sea, desde este criterio que estás construyendo y que me parece fundamental, ¿cómo tú viste o cuál es tu mirada de esa década de los 80, 90 en Venezuela? Analizando desde la perspectiva del diálogo, pues. Bueno, hay un ensayo maravilloso de Uslar Pietri que se llama De una a otra Venezuela, que yo lamentablemente lo leí muy tarde para mi desarrollo. Lamento no, es el 49, o sea, yo no había nacido, pero lo leí ya muy adulto. Y es una lástima porque me hubiera permitido comprender mejor a Venezuela. Y por eso les recomiendo, ¿verdad?, a todos nuestros escuchas que hagan el favor y se lo busquen porque está
gracias a las redes, que para eso sí sirven las redes, está en internet. Y ahí él nos cuenta una cosa, hay dos Venezuelas, por eso es que de una a otra Venezuela. Entonces está la Venezuela real y la Venezuela fingida. La Venezuela fingida es la Venezuela del derroche, y estamos hablando del 49, donde el derroche no tenía comparación con lo que pasa luego, ¿verdad? Y del hedonismo, de la vida falsa, ¿ah? De la vida plástica. Y la Venezuela verdadera es la Venezuela del trabajo, de la ética, de la democracia. Pero lamentablemente, ¿verdad? Las fuerzas vivas del país siempre le han dado más importancia a la Venezuela fingida. Esa Venezuela fingida es lo que luego ha sido llamado en términos sociológicos la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa en economía es cuando un país se vuelve loco con la riqueza minera. Tiene un recurso mineral y se enloquece, le entra, ¿verdad? Una adicción y la clase política trata de apoderarse del bien, eso es bien, de administrarla y disfrutarla, y etcétera. Entonces, nosotros sufrimos de de esa enfermedad holandesa. Y yo me recuerdo que en esa época yo me sentía muy mal en el país. El país estaba bien. Y hasta uno iba a Margarita y se compraba quesos suizos en 5 bolívares. Una bola de queso suizo. Con 100 bolívares le daban un maletín Samsonite con 4 botellas de whisky. La gente no tiene, los jóvenes de ahora no tienen idea de dónde llegó el despilfarro que en Venezuela. Y esa, esa Venezuela, a pesar de eso, uno sentía un gran vacío existencial. Porque eso era hueco, ¿verdad? Eso era una utilería. Desde el punto de vista del desarrollo espiritual, esa era una gran utilería, escenografía de desarrollo. Pero el verdadero desarrollo, ¿verdad? Porque está, es decir, el progreso el progreso de la humanidad depende de otra cosa. Depende de que seamos dueños de nosotros mismos, como dice el poema Invictus, que tanto le gustaba a Mandela. Soy capitán de mi alma. Esa Venezuela fingida, ¿verdad? De un falso progresismo dedicado a la, ¿verdad? Como decimos, al derroche y al hedonismo, deja un gran vacío existencial, porque y el vacío existencial lo que te está diciendo es no somos dueños de nosotros mismos. O sea, que estás caracterizando un problema que a mí me parece sustancial, esencial eh, en nuestra tradición venezolana, en nuestra cultura. Es decir, que eh, la educación, entendida en términos amplios, no como instrucción, no nos ha llevado a hacer aquello que le decía Sócrates a Alcibíades, o sea, conócete a ti mismo, o sea, antes de ser un gobernante. Es Sí, decir, si no podemos gobernarnos a nosotros mismos, muy sí, difícil será gobernar la familia, gobernar un estado sí. o gobernar el país, mucho menos. Entonces, ¿tú crees que eso fue uno de los problemas que tuvimos? Sí. Es la falta de la paideia, de la vieja paideia, porque eso, ser dueño de nosotros mismos es la paideia. No es como tú mismo dijiste, no es la instrucción. O sea, porque el Ministerio de Educación siempre ha estado dedicado a la instrucción, no de la formación moral, que es la vieja paideia o la Bildung de los románticos. Entonces, Y, ser capitán de la propia alma. Esto lo lleva a uno a pensar qué podríamos hacer, es decir, qué podríamos hacer los filósofos para que no crean que estamos viendo nada más, nos estamos viendo el ombligo. Y es que la misión del filósofo
La misión del filósofo es esto, es invitar a la virtud, en el sentido, invitar a que seamos dueños de nosotros mismos. Y deberíamos asumir ese papel, ese papel de formadores, para evitar las pasiones políticas. ¿Qué pierde el alma? Las pasiones políticas. ¿Qué es la pasión política? El odio. Otra vez volvemos a las jeringas vengadoras. Cuando creo que tengo una pasión que me permite cosificar al otro y que lo puedo destruir de alguna manera, ¿ya? Como quien pisa una cucaracha, entonces es que estamos siendo, ¿verdad?, víctimas de las pasiones políticas. Entonces, la razón no es simplemente sacar cuentas, ¿verdad? Como la gente cree. No, la razón es reconocer la humanidad en el otro. Que se Aunque el dice otro me caiga fácil, pero mal. en la vida práctica es complicadísimo, ¿no? Ah, no, no. Claro. Cuando alguien no va cruzando una calle y alguien le tira el carro, ahí uno se le olvida inmediatamente. Era desgraciado. Pero el asunto está en recordarlo lo más pronto posible. Ese es un ser humano también. Ahí Exactamente. donde está la educación. Ahí donde está la civilización. Estaba recordando ahorita, ahora que colocaste el ejemplo del carro, se me vino a la mente aquella propaganda de Renio Tolina, ¿te acuerdas? Donde estaban Sí, cómo unas no. vacas. Es Sí, sí, decir, sí, que sí. Reni utilizó los medios de comunicación para ayudar a esto. Claro, claro. Si bien Platón criticaba mucho la retórica, ¿ah?, y por eso usualmente no se le incluye entre los teóricos de la retórica, hay siempre los teóricos de la retórica como piensa con Aristóteles. Resulta que hay una gran teoría de la retórica de Platón, como hay una gran teoría de la poesía también. Porque como se dice que expulsa a los poetas, entonces dicen, no, es un antipoético. No, pero él no pensaba en términos de negar la poesía, sino simplemente de clasificarla. Hay poesía que es irracionalista y hay retórica que es irracionalista. Cuando decimos que es irracionalista, es que da lugar a las pasiones políticas que destruyen, ¿verdad?, la república y proponen la tiranía. Entonces, sí hay una retórica. Entonces, es importante, ese ejemplo de Reni es un ejemplo bueno de retórica, de la retórica que se pone al servicio de la persuasión contra la fuerza. Muy bien. O sea que también pudiéramos reconocer en algunos espacios en esta década, los 80, 90, algunas buenas prácticas que pudieran ser replicables. Ahorita nos surgió el ejemplo de Reni, que pudiera ser replicable en las redes. Sí, cómo no. Y, ¿Y qué otras instituciones tú crees que hicieron alguna buena práctica en el sentido que, manteniendo el criterio de lo que estamos hablando, ¿no? De la preservación del diálogo, el diálogo como respeto de la diferencia, en esa Venezuela de los 80, 90, a ver si se te ocurre, mira, tal institución o tal persona nos ayudó a Oye, formarnos no, de esta manera. bueno, tengo que reconocer que mentalmente no he hecho esa encuesta. Ahora, ahora me voy a... Creo que lo he visto muy negativamente y creo que deben haber existido excepciones. Deben haber sido excepciones. Ahorita no las tengo, ahorita no las tengo. Pero, por ejemplo, la televisión tenía, si bien tenía sus culebrones, a veces hacía telenovelas de más calidad o tenía programas como el mismo Arturo Larpietri, Valores Humanos, con el cual uno se educó mucho. Exactamente. Yo le debo mucho a Larpietri en ese sentido. Entonces, sí habían cosas, sí habían cosas. Estaba el Canal 5, el viejo Canal 5. ¿Ya?
Habían cosas, estaban las universidades. La Cinemateca Lamentablemente del las Aire de universidades, Rodolfo Izaguirre. sí, sí, y la propia cinemateca física que está ahí en el museo. Ah, Y ahí yo me vi toda, yo me vi toda, porque como yo soy erudito compulsivo, entonces me compré una historia del cine y con mi esposa, que estábamos casados, nos íbamos a ver el cine por el libro. Es decir, nos falta esto, ¿qué llama? El realismo italiano, o el cine poético francés, o las películas de John Ford, o el acorazado Potemkin. Entonces íbamos por ahí. Eso era cultura. Eso era, ahí uno se iba cultivando. Claro, la cultura siempre ha sido un poco elitesca, no tanto porque ella sea elitesca, sino porque no, sino porque gran masa no está sensibilizada con ella. Entonces que requiere un esfuerzo, ¿no? el desafío es aumentar la sensibilidad. Y pensando ahorita en el mundo contemporáneo, pensaba que esto de las redes, y a mí me impacta mucho, pues, que de pronto las personas tienen una enfermedad, buscan en Google aparentemente dan diagnóstico más rápido que el médico, o sabe, este médico se equivocó, o, Sí, es decir, que sí, sí, no, se está perdiendo lo que tú estabas diciendo y que me parece tu ejemplo muy gráfico. Mira, yo me formé en el cine porque tenía un libro, iba viendo el libro, es decir, necesariamente tuviste que leerlo, que revisarlo, y ibas sí, a ver la película. Es decir, que hay un gusto, pero para satisfacer el gusto hay un esfuerzo, sí, que para el sí, cultivo, sí. ¿no? El cultivo implica un esfuerzo. Si uno quiere tener, vamos a poner, una buena salud física, tiene que ir para el gimnasio. Y el gimnasio es un esfuerzo. O sea, tienes que pagar para levantar pesos. Exactamente. Tienes que hacer un esfuerzo económico para que te pongan a sudar. Pero estas son cosas que piden el, la aspiración a la grandeza. Es decir, si quieres mejorar en algo, tienes que esforzarte un poquito. Claro. Y cómo, te pregunto a ver si se te ocurre, eh, ¿cómo nos podemos Vamos a ver si se me esforzar? ocurre. Me pones un problema, vamos a ver si se me ocurre. ¿No? ¿Cómo nos podemos esforzar en cultivar ese diálogo? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo se... Bueno, la solución minimalista es dialogando. ¿Cómo podemos hacer? Hay una frase que se le atribuye a Gandhi, que es muy bella, es decir, sé el cambio que quieres ver manifestado en el mundo. O sea, no le pidas a los demás que dialoguen, dialoga tú. Oye, qué bello eso que estás diciendo, ¿no? Yo creo que es muy importante estas palabras para la Venezuela de hoy, y para siempre, o sea, porque esto, como tú decías, no es que estamos inventando el agua tibia, esto viene desde los griegos, ¿no? O sea, la enseñanza Sí, de sí, la es lo griego. historia tiene un contenido muy práctico, pues. Sí, sí. Lo que tenemos es que reinventarlo, que es lo que pide toda etapa histórica. La etapa histórica es agarra una cosa del pasado, pero reinvéntala. Ya está la Bueno, creatividad. Entonces, entonces yo digo, si queremos, si les parece buena idea lo del diálogo, bueno, es que tenemos que empezar a dialogar. Tenemos que empezar a dialogar y crear espacios, por pequeños que sean, donde la gente pueda dialogar. comprendiendo que dialogar no supone uno gana o no pierde, sino vamos a buscar en Sí, común sí, sí. algún tipo ¿Qué de hacía verdad. qué hacía nuestro Sócrates? Se ponía a hablar en la plaza pública. Sí, él no creó un templo, no creó una escuela, no creó una escuela cerrada, no, sino que se iba para la plaza.
Los otros que tenemos que descubrir cada uno de nosotros es nuestra plaza. ¿Dónde está mi plaza? Qué bien. Bueno, vamos cerrando ya, Wolfgang, se nos pasó rapidísimo la hora, sí, Sí, pero muy, buenísimo, muy además agradable. porque me parece que esta conversación es como el fundamento incluso de nuestro propio programa. Es decir, no habíamos tenido un programa para darle fundamento a nuestro podcast. ¿Cómo quisieras despedirte? ¿Qué quisieras decirle a los que nos escuchan? Bueno, lo que le quisiera decir a nuestra audiencia, si es que ha logrado sobrevivir esta hora, es que debemos apostar por la civilización. Y civilización significa, como hemos venido diciendo, que el diálogo, lo dialógico, la persuasión, el hablando se entiende la gente, es más importante que la violencia. Claro, hay momentos que uno le provoca, ¿verdad? Eso no lo puedo negar. Hay momentos que uno le provoca al otro aplastarlo como una cucaracha. Pero el asunto está la educación, está ser capitán de mi alma, ¿verdad? En descubrir la humanidad del otro. Les recuerdo que Mandela estuvo 27 años preso y no salió con un cuchillo en la boca cortando garganta, sino unificando un país. O sea, lo que pasó, pasó. Es decir, hubo muertos, hubo heridos, hubo represión, está bien. Que pague el que debe pagar, que tiene deuda con la justicia. Pero lo demás tenemos y es a la justicia, no a la venganza. Pero tenemos un país que construir. Y esa construcción, ¿verdad? Depende del entendimiento mutuo, del respeto mutuo. Bueno, Bueno, yo creo que de verdad que este mensaje último, Wolfgang, de verdad que es un cierre extraordinario. Creo que es un mensaje fundamental para la Venezuela de hoy, para los jóvenes y para los no tan jóvenes, pero creo que nos ha dado un campanazo a todos los que formamos parte de esta comunidad venezolana, estando en Venezuela o no. Eh, sí, y yo te agradezco por esto. Te agradezco porque este programa, no, si lo escuchan con detenimiento, es un llamado a la reflexión, un llamado a cada uno de nosotros a tratar de construir nuestra nación. así es. Y en algún momento me gustaría conversar contigo sobre un plan que deberíamos hacer sobre la educación democrática. Bueno, dale, lanza la idea para ver. No, no, pues creo que ya es para otra cosa, pero para crear la intriga, Ajá, para otro capítulo, pues esto es como las telenovelas, hay que crear, tú sabes, al final hay que crear. Yo creo que es importante crear un proyecto de educación democrática bien. Ese es y que ahí el los próximo filósofos tengan programa. mucho que decir. Sí, sí, El- no inmediatamente, O sea, el al futuro. proyecto Educación Democrática. Sí, sí. El proyecto Una Educación Democrática. Bueno, tendremos otro programa con Wolfgang Hill sobre el proyecto de Educación Democrática. No se lo despierdan. Nos los dejó como intriga. Sí, sí. Bueno, queridos amigos, Bueno, recuerden gracias. darle, gracias Gracias, Jonathan, Wolfgang. por este diálogo tan agradable. Igualmente, denle a la campanita, denle me gusta, no se olvide suscribirse y compartir este programa. Muchísimas gracias y gracias a Wolfgang. Nos vemos hasta la próxima. Chao.